Vamos a resolver este problema. Nos dice que una fábrica recibe una orden de 1000 bancos de madera que deben ser producidos en dos localidades diferentes. Nos dice que X1 y X2 son el número de unidades producidas en cada localidad y nos da la función de costos, que es esta función de aquí. Entonces nos pregunta cuál es el número de bancos que deben producirse en cada locación para obtener los 1000 bancos que nos están pidiendo a un costo mínimo. Entonces se trata de un problema en el que hay que calcular el mínimo valor de esta función con una restricción. O sea que para resolverlo lo que vamos a hacer es usar el método de multiplicadores de Lagrange, ya que tenemos que encontrar el mínimo de esta función sujeto a la restricción de que deben ser 1000 bancos. Eso lo podemos escribir así. Nuestra función de restricción será g de x1, x2, o sea, una función de dos variables, que va a ser la cantidad total de bancos que se van a producir. Como x1 es la cantidad que se produce en la localidad 1 y x2 en la localidad 2, bueno, pues el total será la suma x1 más x2 y eso debe ser igual a 1000. Entonces esto es una restricción que debe tener esta función para la cual debemos encontrar el valor mínimo. Por eso usamos multiplicadores de Lagrange. El método de multiplicadores de Lagrange consiste en derivar la función cuyo mínimo queremos calcular con respecto de la primera variable, que es x1. Y eso tiene que ser igual a una constante lambda por la derivada parcial de la función de restricción, que es g, respecto de la misma variable, x1. Y también vamos a derivar la función c respecto de x2, y eso tiene que ser igual a una constante lambda por la derivada de g respecto de x2. Si estas funciones tuvieran más variables, bueno, pues se tendrían que calcular aquí las demás derivadas parciales correspondientes. En este caso, como son dos variables, solamente tenemos estas dos ecuaciones. Entonces vamos a empezar con la primera. Debemos derivar la función c con respecto de x1. Es una derivada parcial. Así que al derivar con respecto de x1, observa que estas de aquí son constantes. La x2 es una constante al derivar respecto de x1. Así que aquí estas son 0 y solamente derivamos esta parte de acá. Entonces, al derivar aquí como una potencia, bueno, pues este 2 baja, multiplica el 0.25 y eso nos da 0.5 por x1 más la derivada de 10x1, que es una constante por la variable, entonces la derivada es simplemente la constante. Y del lado derecho tenemos lambda por la derivada de g respecto de x1, pero aquí observa que la derivada de esta suma con respecto de x1, bueno, pues la derivada de x2 es 0 porque es constante y la de x1 pues es 1. Entonces queda lambda por 1, que simplemente es lambda. Entonces esto de aquí nos da una ecuación de la cual podemos obtener x1 en términos de lambda. Vamos a despejar x1. Entonces este 10 que está aquí sumando pasa restando y este 0.5 que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con la otra derivada de aquí. Entonces derivamos con respecto de x2 ahora, así que esos términos se hacen 0 porque son constantes, y al derivar este de aquí, el 2 baja, multiplica 0.15 y nos queda 0.3 de x2 más esta constante por x, entonces es 12 simplemente. Y luego la derivada de g respecto de x2 también es 1 porque esta derivada es 0 y esta de aquí 1 por lambda, bueno, pues queda simplemente lambda. Entonces aquí otra vez vamos a despejar x2, este 12 pasa restando, el 0.3 pasa dividiendo y ahí tenemos despejado x2. Bueno, x1 y x2 están en términos de lambda, pero no sabemos cuánto vale el lambda, hay que obtener su valor. Entonces para eso vamos a usar la tercera ecuación que tenemos en el problema, que es precisamente la función de restricción. Nos dice que la suma x1 más x2 debe ser igual a 1000. Entonces sustituimos esto aquí en la ecuación y así vamos a obtener el valor del lambda. Entonces sustituimos en x1 más x2 igual a 1000 y obtenemos lo siguiente. En lugar de x1 ponemos la expresión que es esta de aquí, aquí está, y luego más x2, que es toda esta expresión de acá, aquí está. Y eso tiene que ser igual a 1000. Entonces aquí ya es una ecuación que solamente tiene una incógnita, que es lambda. Podemos despejarla y así obtendremos su valor. Entonces vamos haciendo el despeje. Dejamos de este lado lo que tiene lambda, que es este término y este de aquí. Aquí están, se dejan del lado izquierdo. Y al lado derecho mandamos todo lo que no tenga lambda, que es el 10 entre 0.5 y el 12 entre 0.3. Como están aquí restando, pasan a otro lado sumando. Y ahora aquí con ayuda de alguna calculadora podemos hacer estas divisiones y luego sumar los resultados y nos va a quedar 1060. Aquí, bueno, pues al dividir 10 entre 0.5 eso nos da 20 y luego 12 entre 0.3, bueno, pues nos va a dar 40. Entonces 20 más 40 nos da 60 más 1000, bueno, queda 1060. Y por acá hacemos algo parecido. Podríamos factorizar lambda y luego eso multiplica a 1 entre 0.5, que eso es 2, más 1 entre 0.3. Bueno, pues haciendo esa suma nos debe quedar 16 tercios. Y eso, bueno, por lambda. Y terminamos de despejar lambda. Este 3 pasa multiplicando, el 16 pasa dividiendo, aquí está indicado. Y al hacer las operaciones, 3 por 1060 dividido entre 16, simplificando la fracción, queda 795 cuartos. O si lo queremos en decimal, eso es 198.75 exactamente. Entonces ese es el valor del lambda.
Ahora que tenemos el valor de lambda, ya podemos obtener el valor de x1 y x2, que es precisamente lo que nos pide el problema. Simplemente sustituimos aquí en esta lambda el valor de x1, que es este de aquí. Entonces, al sustituir queda 198.75 entre 0.5 menos 10 entre 0.5. Y hacemos esta resta de fracciones otra vez con ayuda de alguna calculadora. Y nos queda entonces finalmente que x1 es 377.5 de forma exacta. Y de la misma manera obtenemos x2. Sustituimos aquí el valor de lambda, que es 198.75, dividimos entre 0.3, le restamos 12 entre 0.3, hacemos esto en una calculadora y nos queda que x2 es igual a 622.5. Entonces, esos son los valores de x1 y x2 que hacen que esta función obtenga el valor mínimo y bajo esta restricción. Bueno, y aquí ya nada más sería cuestión como de interpretarlo un poco, porque observa que x1 y x2 son el número de unidades producidas. Claro que ese número de unidades debe ser un número entero, ¿sí? Entonces no podemos posiblemente dejarlo así con números decimales, que sería, bueno, matemáticamente es lo más preciso, pero ya al momento de hacerlo en la vida real, pues no puedes producir 377.5 bancos de madera. Entonces, en este caso podríamos poner, digamos, 378 de la primera unidad y 622 de la segunda, o al revés, de aquí poner 377 y 623 de la segunda, ¿sí? Cualquiera de las dos soluciones realmente es lo más cercano a la solución que es matemáticamente la más exacta. Bueno, pues entonces con esto terminamos este ejercicio.